La noche de elecciones en España daba la sensación de que todos habían ganado. El Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones. Hemos sacado más votos, más escaños y más porcentaje que hace 4 años. Claro, es que el Partido Popular, liderado por Núñez Feijóo, fue el que sacó más votos y más diputados, pero no llegó a su objetivo de tener mayoría en el Parlamento, ni siquiera sumando a Vox, la extrema derecha que cayó un montón. Y el presidente Pedro Sánchez del PSOE sacó menos votos, pero tiene chance de pactar alianzas y formar gobierno. Así que prácticamente nadie daba ese resultado, por cierto. La gobernabilidad ahora mismo está en el aire. Y esto es increíble, pero ahora la posibilidad de que los diputados puedan elegir un presidente o que haya que ir a unas nuevas elecciones depende de un partido liderado por Carles Puigdemont, un hombre que en 2017 intentó declarar la independencia de Cataluña y ahora está prófugo de la justicia española en Bèlgica. Sí. Nuestra prioridad es Catalunya, no és la governabilitat de l'estat espanyol. No ens mourem ni un milímetre. En este video nos proponemos la difícil tarea de tratar de entender qué es lo que está pasando realmente en España, donde la gobernabilidad está muy pero muy frágil. Así que dame la mano que vamos al centro babé de la tortilla. A ver, el presidente en España se elige de forma indirecta a través del Congreso de Diputados, que tiene 350 miembros, con lo cual se necesitan 176 diputados o tener más si es que no es en una segunda votación. Y en el caso de que ningún partido logre apoyo de diputados, se iría una repetición electoral, cosa que ahora en España nadie quiere, salvo la extrema derecha porque le fue pésimo. El procedimiento oficial, y atención a esto, indica que el rey Felipe tiene que evaluar después de las elecciones qué fuerza tiene más chance de formar gobierno y proponer el candidato al Congreso de Diputados para que vote su investidura. Pero Feli la tiene difícil porque ni Alberto Núñez Feijóo ni Pedro Sánchez tienen los diputados propios ni las alianzas sólidas como para asegurar que puedan formar gobierno. Dependen de los diputados de un partido independentista catalán. Y aunque lleguen a elegir presidente, después deberían mantener todas las alianzas para sacar leyes. Y este es un poco el tema. Desde 2015 en España es difícil elegir presidente y sostener la gobernabilidad. Y para eso te pido disculpas, pero vamos a tener que hablar un poco de historia. Dale, no hay problema. Y además aprovecho para pedirte que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste. Es fundamental para que este proyecto siga creciendo. ¿Vos te suscribiste al canal? ¿Vos pensás pagarme por esto? Después de la dictadura del generalísimo Franco, hubo una transición democrática y en las elecciones de 1982 el Congreso de Diputados quedó dividido en dos: el Partido Popular o PP de centro-derecha y el Partido Socialista Obrero Español o PSOE de centro-izquierda. Esto abrió una etapa para algunos maravillosa y llena de consensos llamada, acá pongamos redoblantes, drumroll please, bipartidismo, que ordenó la política porque el que tenía mayoría elegía a su presidente y listo el pollo. Pero a partir de 2010 se iniciaron protestas masivas, los movimientos de indignados contra los maravillosos acuerdos del PP y el PSOE. Y surgió la, acá pongamos otros redoblantes, fragmentación. Por izquierda apareció Podemos, después llamado Unidas Podemos, que denunciaba a la casta política. Término que también tomó la derecha, curiosamente. ¡Porque la casta política! Y como símbolo del fin del bipartidismo, en 2019 el PSOE necesitó hacer una coalición con Unidas Podemos para que Pedro Sánchez pueda ser presidente. De hecho, Pablo Iglesias, el referente de Podemos, fue su vicepresidente hasta que dejó la política. Y por derecha surgió Ciudadanos, de corte más liberal, pero su fundador también decidió irse de la política. Che, ¿cómo se van de la política en España? Y a la extrema derecha apareció Vox, liderado por Santiago Abascal, que viene de una escisión del Partido Popular. Así que después del bipartidismo, para formar gobiernos, los partidos tradicionales vienen formando bloques, uno de izquierda y el otro de derecha, con los nuevos partidos y con los partidos regionales. Y viene siendo un problema, no necesariamente por el sistema parlamentario en sí, sino por lo roto que está el diálogo democrático entre partidos, joder. Quería decir algo en español, perdón. Veamos los resultados de las elecciones. El Partido Popular consiguió 137 diputados, 48 más que en las elecciones de 2019. Creció mucho, pero como su líder, Núñez Feijóo, hizo campaña con la expectativa de conseguir una mayoría propia de 176 diputados y ni siquiera llegó a esa mayoría sumando a los diputados de Vox, no se sintió tanto como una victoria. Y Vox, la extrema derecha, cayó mucho. Perdió 19 de sus diputados y se quedó con 33, aunque sigue siendo la tercera fuerza. Vox no es un partido constitucionalista, señor Feijóo. Si gana el PSOE, perfecto. Si gana el PP, no puede pactar con nadie. Pero vamos a la tortilla para ver qué significa esto. El bloque de derecha tiene los diputados del Partido Popular, los de Vox y aliados regionales, que, como ves, no llegan a la mayoría de 176 diputados, pero tienen 172, uno más que el bloque de izquierda. Y para formar gobierno dependen de este bloque, Junts per Catalunya, un partido liderado por Carles Puigdemont, un hombre que está prófugo de la justicia en Bélgica después de un proceso judicial tras el intento de independencia de Cataluña en 2017. Lo que necesita la derecha
derecha es que Junts per Catalunya vote con la derecha, cosa que es muy difícil, o que se abstenga y así el bloque de derecha le gane al de izquierda por un diputado. Así que los dos caminos que tienen para formar gobierno son muy difíciles. Que la derecha la tenga difícil fue una sorpresa, porque por los resultados de las elecciones autonómicas y municipales casi se daba por descontado que la extrema derecha iba a llegar al gobierno nacional con el PP, quizás con Santiago Abascal como vicepresidente, y no pasó. Una explicación es que el Partido Popular pidió insistentemente que los voten para no tener que pactar con Vox. ¿Nos puede asegurar que el señor Abascal no va a ser miembro de su gobierno en el caso de que usted consiga los votos suficientes en el Congreso para ser investido presidente? No tenga usted ninguna duda. El señor Feijóo ha ganado las elecciones como quería y además lo ha hecho no dependiendo de Vox. O porque empezó a verse realmente cómo sería un gobierno del PP condicionado por Vox, como ocurrió en la Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Extremadura, donde por pedido de Vox se eliminó el término violencia de género y se lo reemplazó con violencia intrafamiliar. Derogaron leyes de memoria democrática sobre el franquismo, una inspección educativa para sacar la ideología de las aulas, entre otras. Y esto además movilizó a la izquierda. Aquí, hasta el coño del patriarcado, hijo. El PSOE, liderado por el presidente Sánchez, está relativamente de fiesta porque parecía que se caía y sacó solo 300.000 votos menos que el PP y mejoró su elección de 2019 con un escaño más. El tema es que Podemos está en caída y quien asumió el lugar de la izquierda a la izquierda del PSOE fue Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta de Sánchez, que armó el partido Sumar, donde se alió a Podemos y a varias fuerzas de izquierda como Más Madrid. El tema es que todos juntos sacaron 31 diputados, 7 menos que Podemos en 2019, pero igual sumando todas las alianzas posibles, el bloque de izquierda tendría 171 diputados, uno menos que el de derecha. Para seguir siendo presidente, Pedro Sánchez necesita, obviamente, todos los diputados del PSOE, todos los diputados de la coalición Sumar, que está formada a su vez por distintos partidos, todos los votos de Esquerra Republicana de Cataluña, los votos de Bildu, un partido del País Vasco liderado por un ex miembro de ETA, entre otros partidos. Y así llegaría a 171 diputados, uno menos que el bloque de derecha. Así que necesita necesariamente que este bloque, liderado por Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, vote a favor de la investidura de Pedro Sánchez, porque si se abstiene, gana la derecha. O sea que si este bloque vota no a la derecha y no a la izquierda, hay que ir a otras elecciones. ¡Ya cómete la maldita naranja! Millones de españoles han elegido entre estos dos partidos. ¿Tan difícil es ponerse de acuerdo entre ellos para las cuestiones básicas de la gobernabilidad del Estado español? Claro, en España hay mucha gente que quiere que vuelva el bipartidismo y ya vamos a ver por qué, pero antes quiero decirte algo, acá. Quiero hablarte un segundo de esto, de Pero Entonces, un proyecto que se sostiene por la gente que lo mira, un concepto hermoso, pero que te necesita. Así que si podés, ingresar en peroentonces.com.ar y por el valor de lo que sería un café con leche o un café con leche con medialunas, si podés poner un poquito más, sostenés a este proyecto y nos ayudás a planificar y a que este equipo siga creciendo. Pero además, si te suscribís, recibís un newsletter con contenido exclusivo, un link para un video secreto y estamos probando un formato de preguntas y respuestas con suscriptores. Y principalmente, haces que este contenido, que no está en todos lados, esté disponible para todo el mundo, que para nosotros es completamente fundamental. Así que gracias a todas las personas que ya se suscribieron y si podés, ingresa en peroentonces.com.ar y suscríbete. Eso, gracias. Y ahora sí, veamos qué tan divididos están los españoles. Para entender lo roto que está el diálogo democrático entre los bloques de izquierda y derecha, veamos cuál fue la frase más famosa de la campaña española, acuñada por Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que corre por derecha al Partido Popular y podría suceder a Feijóo. En fin, la frase es... Esta breve declaración. Ya, muy bien. Sí, que te vote Chapote. Chapote es un ex miembro de ETA, la organización separatista y terrorista vasca, que fue condenado por 14 asesinatos. Y este tipo fue afectado por una ley que mejoró la situación de los presos, impulsada por el gobierno de Sánchez y que se aprobó con los votos de otros partidos, entre los que está Bildu, una agrupación liderada por un ex miembro de ETA. O rompe con Bildu o rompe con la decencia, señor Sánchez. Y en vez de discutir la complejidad del País Vasco o el carácter plurinacional del Estado español, parte de la derecha hizo campaña diciendo que votar a Sánchez a la izquierda era directamente votar a ETA, tanto que Sánchez tuvo que llegar al extremo de aclarar que ETA no existe más. Si alguien le ha dicho que debe votar al Partido Popular para acabar con ETA, debe saber que no va a acabar con ETA. Que ETA acabó
en el año 2011. En esta dinámica de polarización y de bloques, el Partido Popular se alió con Vox en el Parlamento y lentamente fue corriendo su discurso a la derecha empujado por Vox. Y a su vez, la izquierda tiene responsabilidad porque empezó a hablar del Partido Popular y de Vox como si fuesen la misma cosa. Así que paradójicamente ayudaron a que se unan. Y además la izquierda hizo jugadas muy dudosas de campaña, como sacar a relucir una foto de Feijóo de 1995 con un narcotraficante. Nosotros, señoría, podemos tener algún polizón en el barco, pero en cuanto eso sucede, lo bajamos inmediatamente a tierra. ¿Usted cree que si yo supiese de lo que iba a ser acusado, yo me dejaría hacer fotos o iría a comer con él? Está bien, las fotos son difíciles de explicar, pero la verdad que no hay un vínculo probado de Feijóo con el narcotráfico más allá de estas fotos que demuestran cercanía o amistad. Y el problema es que después es muy difícil llegar a acuerdos parlamentarios si vos construiste que tu adversario político es un narcotraficante o un terrorista de ETA. ¿No? Días antes de las elecciones apareció en el centro de Madrid un cartel contra Pedro Sánchez que lo mandaba a Marruecos y que proponía echar a todos los socios de izquierda del PSOE. Y el cartel fue pagado por Desocupa, un grupo que se dedica, y atención a esto, a desalojar gente que ocupa vivienda de forma ilegal. Dicen que en sus 8 años de funcionamiento hicieron 8.500 desalojos. Ellos aseguran que principalmente hay inmigrantes y en general lo hacen de forma bastante espectacular, con cámaras, etc. Unos 22 marroquíes, un africano y una toxicómana y un vagabundo que salió voluntariamente, pobre hombre, que es el que sacamos con cariño incluso, porque el hombre cuando vio la que se lió le tuvimos que hasta proteger. Su líder Dani Esteve se hizo muy famoso por su discurso duro contra la inmigración, tomando de ejemplo a Francia. Entre paréntesis, nosotros hicimos un video sobre el tema que pueden mirar después, pues está buenísimo. Pero que las urnas echen a estos tíos de por vida y que le demos armas a nuestro ejército, a nuestra policía y que se cierren las fronteras. Yo he visto patrullas vecinales francesas que se están organizando porque obviamente, como te digo, se están metiendo en manada a violar a sus mujeres. Y si esto llega aquí a España, Dios no lo quiera, pienso ser uno de los cabecillas, uno de los organizadores del ejército, de la calle, de los vecinos, llamarle como queráis. Y te digo una cosa, no voy a salir con un palo. Y por esto el tema ocupaciones ilegales se volvió central en la campaña. El PSOE le dio un ultimátum al intendente de Madrid del PP para que remueva el cartel y la derecha tomó la bandera de las ocupaciones ilegales. Ante las ocupaciones que hace este gobierno, ante el hecho de que la propiedad privada esté en jaque, pues impulsar las ocupaciones y además amenazar a las empresas que se ofrecen a los españoles para poder devolverles su vivienda. Vamos a acabar con la ocupación ilegal de las viviendas en España. El gran éxito de Vox y de la extrema derecha fue aprovechar el clima de polarización para cooptar el bloque de derecha e imponer sus temas de agenda. Las ocupaciones ilegales, la inmigración, las cuestiones de género, pero principalmente imponer su tono incendiario de discusión, que seamos justos, también tiene parte de la izquierda. Y todo eso fue reproducido por los grandes medios de comunicación. Así que el efecto concreto que tuvo es que en España, en estas elecciones, no se habló realmente de temas de fondo, algo que pasa en muchos países del mundo. Pero para profundizar en eso, necesitaríamos un capítulo más. Y veo que quedan unos minutos. ¿Hay otro capítulo? ¡Correcto! Las ocupaciones ilegales son una buena forma de ver qué pasa en España realmente. En 2022 se registraron 17.000 denuncias de ocupaciones ilegales, número similar a años anteriores, y como dice la izquierda, representa un fenómeno estadísticamente menor, el 0,06 del parque inmobiliario. Pero por otro lado, 17.000 tampoco es nada. Es un fenómeno que existe, como plantea la derecha, y de hecho es un gran negocio para empresas como Desocupa. Ahora, según los datos oficiales, el 95% de ocupaciones fue sobre viviendas vacías, y acá empieza a verse el problema de fondo, con la crisis de viviendas que hay en España, donde acceder a una propiedad o a un alquiler justo es muy difícil y podría ponerse peor según alerta el Banco Central. ¿Esto es una puta coña? Una mezcla de factores como inflación, aumento de las hipotecas, reducción en la cantidad de viviendas en construcción, lentitud de los trámites desde la pandemia, genera un mercado estallado con la contracara de viviendas vacías por especulación inmobiliaria. Y además hay una discusión sobre la efectividad de aplicación de la ley de vivienda que impulsó el gobierno de coalición de izquierda, que pone un tope a los aumentos de alquileres, reduce de 10 a 5 la cantidad de viviendas que puede tener un propietario en una zona de alta demanda, etc. Claro, es un problema complejo cruzado por otro como la inmigración, pero de repente el tema se pone aburrido y menos ganchero que decir simplemente ocupación ilegal. 2 palabras, es casi un hashtag. Pero ¿sabés dónde no se pueden usar hashtags? En los temas profundos de la economía, salvo cuando el presidente Sánchez dijo que la economía va como en moto, hashtag como en moto. Sí, de hecho la economía es uno de los temas donde más hashtags se usan.
Así que... A Sánchez le tocó la pandemia y la guerra en Ucrania. Durante su gestión la pobreza relativa llegó al 21,7%. La inflación llegó al récord de 10,2% interanual en 2022 y el desempleo a 16,3%. Un desastre. Carritos de la compra vacíos esperan su turno en las conocidas como colas del hambre. Muchas familias nos dicen que necesitan recurrir otra vez a las colas del hambre pues no pueden pagar el aumento del precio de los alimentos, ¿no? Y es cierto que con medidas como el aumento del salario mínimo, el ERTE que permitió contratos temporales, el ingreso mínimo vital, ayuda a autónomos, etc., logró que baje el desempleo, la inflación y también el número de personas en riesgo de pobreza, que igual está en 20%. Y la oposición acusa al gobierno de haberse endeudado para todo esto, cosa que es cierto, pero Sánchez dice que eso se licúa con el crecimiento de la economía. Así que la economía no está estancada, pero tampoco va como en moto. A ver, el PBI en España creció 5,5 puntos en 2022, lo cual fue presentado como una gran noticia porque recuperó niveles previos a la pandemia. Y sí, es positivo. El tema es cómo crece el PBI. Y esa es otra historia y otra noticia, porque el PBI crece torcido. Muy torcido. España es la cuarta economía de la zona euro, sí, pero también se volvió profundamente desigual, lo que empeoró con la pandemia, según datos de la Comisión Europea. Oxfam hizo un estudio donde se ve que el 1% de la población española acumula el 23,1% de la riqueza, y el índice Gini, que mide desigualdad, llegó a un récord en 13 años. ¡Qué gracioso! Que no es un chiste, que es una realidad. Es verdad. Y hay datos preocupantes, como por ejemplo la pobreza infantil, que afecta a 2,2 millones de niños, valores similares a países como Bulgaria o Rumania. Y esto está acompañado con un modelo de aumento de rentas para grandes empresas, petroleros, bancos, etc., y una caída de las pequeñas y medianas dedicadas al mercado interno, y principalmente una caída masiva de los salarios reales, que perdieron 5,5% en 2022, por ejemplo. Uf, necesitaría beber. ¡Esta crisis no la pagaremos! ¡Esta crisis no la pagaremos! Centenares de personas, padres, madres, cabezas de familia, han tomado las calles del centro de la capital española para protestar contra el actual contexto de inflación que afirman ha reducido su poder adquisitivo. Reclaman que, al revés de lo que han hecho los precios de los productos que consumen, sus salarios se han estancado. Ah, pero esta historia es más conocida que la de Rosalía con Rauw Alejandro. Quería decir esta palabra solo para el algoritmo, disculpa, ya seguimos. En este contexto, el gobierno de Sánchez hizo una reforma laboral, su medida más publicitada, acordada por sindicatos y empresas para reducir la proporción de contratos temporales y sumar empleos fijos. Pero además da más relevancia a los sindicatos en la negociación colectiva, introduce el mecanismo RED para que el Estado pague parte del salario en caso de crisis y permite contratos temporales con fines específicos. Hay que darle tiempo, pero por ahora se crearon puestos de trabajo, tanto que se llegó a un récord de ocupación. Pero lo que me sorprendió es que el Partido Popular se opuso a la reforma laboral con el argumento de que, atención a esto, si votaban a favor estaban reconociendo que la reforma de ellos no había sido eficaz, lo que se entiende solo por este nivel de confrontación política que, como en tantas otras partes del mundo, se tornó delirante. Bueno, España es un país realmente muy importante para Latinoamérica y desde acá a veces es difícil poder recibir información para entender qué es lo que está pasando realmente. Hay gente que cree que la crisis política que atraviesa el país puede resolverse con un regreso al bipartidismo. De hecho, si uno mira las últimas elecciones, crecieron el Partido Popular y el PSOE. Una posible explicación es que el Partido Popular tomó parte del discurso de extrema derecha con Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, y el PSOE parte del discurso más a la izquierda con José Luis Rodríguez Zapatero. Otra explicación posible es que hay un desencanto o un descontento con los partidos más de extremo, ¿no? La extrema derecha, que todo este tiempo tuvo el efecto de correr la discusión hacia sus temas con la ayuda de los medios y del Partido Popular, y la extrema izquierda o la izquierda a la izquierda del PSOE, que en este tiempo se peleó mucho y expuso mucho sus internas. Pero más allá de cómo se resuelva la parte política, desde Latinoamérica no tenemos que perder de vista que España también está atravesando una crisis económica muy profunda, que estalla en temas como la vivienda. Es una crisis que evidentemente es global, pero que en España está debilitando a la clase media y que amenaza con cambiar a toda la sociedad española. Pero además, algo que uno no puede dejar de ver después de las últimas elecciones es la importancia que toma el carácter plurinacional de España, con el dato poético de que hay un partido independentista catalán que tiene la posibilidad de definir las elecciones nacionales. Así que en este video lo que quisimos es mostrar el tablero de España, para que cuando nos enteremos de noticias que vienen de allá, más o menos podamos entender por dónde viene la jugada. Pará, no te vayas de este video si no te ponerle un me gusta y un comentario.
muy exaltado, ¿no? Pero es muy importante que lo hagas para el algoritmo. No sabes qué comentar, un cabezazo al teclado y yo voy a estar debatiendo en los comentarios. También suscríbete al canal. Yo veo que hay mucha gente que mira los videos y no está suscripta. Si es tu caso, suscríbete, que es muy importante y ayuda a que esto siga creciendo, y activa las notificaciones. Y es gratis encima. Este video estuvo editado por la gran Dan Caracuel. Sin ella nada sería posible. También decirte que es un proyecto que se sostiene por la gente que lo mira, así que si podés bancarnos, entra en peroentonces.com.ar y suscríbete mensualmente. Y muchas gracias en serio a la gente que ya se suscribió. Eso, gracias, creo que es todo. Este reptiliano se despide. Hasta el próximo video. Chao.